¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Teniendo en cuenta cómo están las cosas por Boca Chica, ahora llamada Starbase, que por cierto, en el capítulo de hoy llegamos a ese cambio de nombre, es un buen momento para actualizar la serie de vídeos sobre la historia de la Starship, ¿no os parece? Pero antes de seguir con el capítulo que nos ocupa, os invito, si no los habéis visto aún o simplemente no los tenéis frescos, a que les deis un vistazo a los 5 episodios anteriores, que tenéis debidamente agrupados en la lista de reproducción de la historia de la Starship, que os dejo por aquí arriba. Sí, ya sé que vais a tardar un ratito, pero tranquilos, yo os espero. ¿Qué? ¿Ya estáis listos? Pues venga, vamos a ello. Lift off. Nos encontramos en vísperas del lanzamiento del prototipo de Starship SN-10, la segunda etapa del sistema de lanzamiento orbital superpesado totalmente reutilizable, allá por finales de febrero del 2021. Según Elon Musk, este vehículo, sumado a la primera etapa Super Heavy, debía ser el encargado de llevar al primer ser humano a Marte y, posteriormente, convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. SpaceX estaba buscando perfeccionar el descenso en caída libre belly flop y el aterrizaje vertical retropropulsado posterior a la espectacular maniobra de backflip. El SN8 y el SN9 habían fracasado en esa última fase, pero la compañía de Elon Musk no iba a dar su brazo a torcer tan fácilmente, así que ahora las esperanzas estaban puestas en el flamante SN10. A pesar de que el primer encendido estático de este prototipo había supuesto el reemplazo de uno de los 3 motores Raptor de primera generación, que se realizó en tiempo récord, todo se ha dicho, el 25 de febrero se llevaba a cabo con éxito el segundo encendido estático, lo que allanaba el camino para un nuevo intento de lanzamiento. Elon Musk había declarado durante los días previos que le daba un 60% de posibilidades de éxito a dicha prueba. La mayor preocupación era, sin duda, la espectacular maniobra final de aterrizaje, o backflip, en la que el vehículo debía pasar desde la posición horizontal en caída libre de la fase de belly flop a la posición vertical de aterrizaje. El CEO de SpaceX había anunciado que en esta maniobra encenderían los 3 motores para, seguidamente, apagar uno de ellos si todos funcionaban correctamente. Esto debería evitar el desastre en caso de que uno de los motores se negara a funcionar como pasó en el anterior intento, el del SN9. Hay que recordar que para el giro del vehículo se requería el impulso de al menos 2 motores, mientras que para el frenado final, ya en posición vertical, únicamente uno era necesario. En cambio, las demás fases del vuelo parecían muy controladas por los técnicos, que habían conseguido llevarlas a cabo con éxito en las 2 misiones anteriores. Finalmente, el 3 de marzo del 2021, solo 29 días después del salto del SN9, todo parecía listo para otra jornada histórica, eso sí, con suspense incluido en la previa del lanzamiento. En el primer intento, una válvula díscola en la granja de tanques impidió empezar a cargar el combustible en el vehículo, así que técnicos de la compañía tuvieron que acceder a la rampa de lanzamiento para solucionar el problema. En el segundo intento, cuando ya parecía que iba a producirse el salto, se detuvo la cuenta atrás a 1/100ª de segundo del despegue, justo después de la ignición de los motores. Al parecer, la telemetría reportó un empuje inusualmente alto en uno de los motores, desencadenando un aborto automático por valores fuera de rango. Aunque parecía que esto daba al traste con el salto ese día, a los pocos minutos se anunció que había tiempo para realizar otro intento unas 2 horas después, ya que al parecer podía subsanarse el problema relajando un poco los límites de tolerancia en el empuje de los motores, que eran demasiado restrictivos. Dicho y hecho, al tercer intento, con su dosis de suspense habitual, ya que la cuenta atrás se detuvo unos segundos a 1 minuto del lanzamiento, con los consiguientes amagos de infartos entre los espacios trastornados, finalmente el SN10 hacía rugir sus 3 motores Raptor y se elevaba lenta y majestuosamente desde la rampa de lanzamiento suborbital A en Boca Chica, Texas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. We have liftoff. All teams triage alerts, please. Aunque el perfil de vuelo sería similar a las 2 pruebas anteriores con el SN8 y el SN9, el SN10 aportaría unas novedades al respecto. Sin ir más lejos, el apagado del primer motor durante el ascenso se produjo 2 minutos y 15 segundos después del lanzamiento, mientras que en las 2 ocasiones anteriores se llevó a cabo 1 minuto y 40 segundos después del mismo. Sin embargo, en esta ocasión, el vuelo con 2 motores duró únicamente 1 minuto, ya que el segundo motor se apagó a los 3 minutos y 15 segundos, en el mismo momento que en las 2 ocasiones anteriores. La fase de vuelo con un único motor duró 1 minuto y 5 segundos, 10 segundos menos que en el vuelo anterior del SN9 y 20 menos que en el vuelo del SN8.
Hay que recordar que en el vuelo del SN8 la altura final alcanzada por el prototipo fue de 12,5 kilómetros, por los 10 kilómetros alcanzados en los vuelos del SN9 y el SN10. El mayor tiempo impulsado por los tres motores del SN10 respecto al SN9 explicaría que el primero alcanzara la altura objetivo 10 segundos antes que el segundo, aunque no sabemos el empuje que estaban proporcionando los motores en cada fase. Sea como sea, el SN10 ejecutó su fase de ascenso en 4 minutos y 20 segundos, iniciando entonces la maniobra de caída libre, o belly flop. La transición desde la posición vertical a horizontal y la espectacular maniobra de descenso controlado al estilo paracaidista se ejecutó con normalidad. Curiosamente, esta fase se demoró 1 minuto y 40 segundos, 10 segundos menos que en las dos pruebas anteriores, momento en el que se iniciaba la maniobra final de aterrizaje o backflip, sin duda la parte más espectacular y arriesgada del vuelo. Los tres motores se encendieron correctamente, en rápida secuencia, y se produjo con éxito la transición de posición horizontal a vertical. Seguidamente se apagaron dos de los motores, también en secuencia, y se procedió a ejecutar la maniobra de aterrizaje final con un único motor, que finalizó con el vehículo posándose sobre la plataforma de aterrizaje y manteniéndose aparentemente intacto en posición vertical sobre la misma. Por primera vez un prototipo de Starship había sobrevivido a un aterrizaje después de las maniobras belly flop y backflip. Ni qué decir tiene que las intensas reacciones de emoción de la plantilla de SpaceX estaban más que justificadas. Sin embargo, aunque sin duda mejor que los dos anteriores intentos, el aterrizaje estuvo lejos de ser perfecto. En primer lugar, el tren de aterrizaje, compuesto por 6 pequeñas patas, no se desplegó correctamente, y al menos 3 de ellas quedaron sin fijar en su posición final. Además, la velocidad a la que el vehículo tocó el suelo de la plataforma fue de unos 10 metros por segundo, 36 km por hora, demasiado alta como para que, aun desplegándose correctamente, el minimalista tren de aterrizaje pudiera absorber el impacto. La consecuencia fue que tanto las patas como la parte inferior del chasis quedaron literalmente aplastadas, y algunos sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos sufrieron daños catastróficos. Además, se produjo un incendio en la base, debido posiblemente a un mal apagado de uno de los motores que desembocó en una fuga de metano, aunque este se extinguió pocos minutos después. Lo peor fue que los daños producidos por el violento impacto provocaron que el vehículo no pudiera ser asegurado correctamente. Así, la presión de los tanques empezó a aumentar hasta que, al parecer, el tanque inferior de oxígeno líquido explotó iniciando una reacción en cadena al contacto con el metano y provocando una espectacular explosión que hizo volar de nuevo al SN10 varias decenas de metros. No nos podíamos quejar, tuvimos 2 lanzamientos en pocos minutos. Según Elon Musk, la causa de esta velocidad excesiva en el momento del aterrizaje debe achacarse, de nuevo, a un problema en el empuje del motor. Al parecer, pequeñas burbujas de helio utilizado para presurizar el tanque se mezclaron con el metano y entraron en la cámara de combustión del motor, contaminando la mezcla y reduciendo su rendimiento. Gracias a ello, el SN11 recibiría una serie de mejoras destinadas a intentar evitar todos estos inconvenientes, desde cambios mecánicos en el tren de aterrizaje hasta volver a la presurización autógena del tanque de cabecera, o rediseñar los deflectores del interior del mismo para evitar las burbujas, salpicaduras o remolinos durante la maniobra de aterrizaje. Además, el propio Elon Musk comentó que en el próximo intento intentarían realizar el aterrizaje con 2 motores, seguramente encendiendo 3 y apagando a continuación solo uno. Esto tendría la ventaja de la redundancia, pero por otro lado implicaría una mayor precisión al ser necesario llegar a velocidad cero justo en el momento de tocar la superficie, ya que 2 motores a mínima potencia son suficientes para elevar el vehículo. En las horas y días siguientes, el propio Elon Musk estuvo inspeccionando los restos del malogrado SN10. El propio CEO de SpaceX, a propósito del rudimentario tren de aterrizaje, afirmó que se plantearon aterrizar la Starship sobre una superficie de castillo inflable, o directamente sobre una red para prescindir hasta de las patas. Incluso se planteó utilizar la misma técnica que esperaban llevar a cabo con el Super Heavy, es decir, cazarlo al vuelo desde la propia rampa. Esta solución, obviamente, solo sería válida en la Tierra, ya que para aterrizar en la Luna o Marte, hasta que no tengamos bases en ellos, es imprescindible contar con algún tipo de tren de aterrizaje. Sea como sea, casi sin tiempo de superar la resaca del SN10, el protagonismo pasó a manos del SN11, que fue trasladado a la rampa de lanzamiento suborbital B, el 8 de marzo del 2021. 2 días después, el 10 de marzo, se realizaba una primera prueba de llenado de los tanques con gas a temperatura ambiente, y 2 días más tarde, el 12 de marzo, se efectuaba la prueba de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico, y se testeaban los impulsores RCS. 3 días después, el 15 de marzo, se llevaba a cabo un preencendido de los motores, con lo que todo parecía presagiar que el salto se realizaría antes de que finalizara el mes de marzo. Por aquel entonces, la granja de tanques orbital empezaba a tomar forma, y ya se habían colocado un par de tanques prefabricados mientras otros estaban siendo construidos en la zona de fabricación. También se supo por aquel entonces que la compañía de Elon Musk planeaba construir una segunda rampa de lanzamiento orbital al sureste de la primera, con su correspondiente granja de tanques. Además de eso, estaba planificada otra nueva zona de aterrizaje, 2 grandes zonas de recogida de agua diseñadas para evitar inundaciones durante las frecuentes tormentas en la zona, un aparcamiento en el otro lado de la carretera principal, etc.
Fue entonces cuando Elon Musk bautizó por primera vez a las instalaciones de Boca Chica, que se estaban convirtiendo en un proyecto gigantesco y muy ambicioso, como Starbase. También se hablaba para entonces de un primer vuelo orbital en julio. Sí, en julio, pero de 2021. Nadie creía que esa fecha fuera posible, más aún cuando aún no habíamos visto ningún Super Heavy ensamblado, pero sí habría la posibilidad para que la Starship llegara a órbita antes de finales del 2021. ¡Qué tiempos, eh! Las esperanzas estaban puestas en el BN-2, del que se esperaba quizá algún salto al estilo de los primeros prototipos de Starship, que no eran más que un tanque con motores. Y es que el BN-1, a pesar de que estaba totalmente ensamblado, parecía ser una especie de concepto, destinado únicamente a probar métodos de fabricación y su manipulación y transporte. Como nota curiosa, en los primeros prototipos de Super Heavy, a diferencia de los actuales, el tanque de oxígeno líquido estaba encima del tanque de metano. En cuanto a los prototipos de Starship, ya se vislumbraban en el horizonte los prototipos SN-15 y posteriores, que prometían muchas mejoras en el diseño como veremos después. En la zona de fabricación se continuaba trabajando en la parte alta del Hype Bay, y de hecho se filtraron unas imágenes de las vistas desde ese lugar, seguramente filtradas por alguno de los operarios. También se estaba construyendo el anillo circular que iría situado sobre las 6 patas de la rampa de lanzamiento orbital, lo que ahora conocemos como la plataforma de lanzamiento orbital. Eran tiempos frenéticos, y los avances eran tan veloces y prometedores que los empleados celebraron la evolución del último año por todo lo alto con unos bonitos fuegos artificiales. En aquellos días empezaron los trabajos de adecuación de las plataformas petrolíferas adquiridas por la compañía para la construcción de los 2 primeros espaciopuertos en el mar destinados a alojar las operaciones del sistema Starship Super Heavy. Sin ir más lejos, en la plataforma Phobos se empezó a desmantelar parte de la vieja estructura para dejar paso al nuevo equipamiento. Como curiosidad respecto a la Starship, la compañía ofreció por aquel entonces el vehículo para lanzar a órbita baja una pequeña constelación de 6 CubeSats para la NASA. Si tenemos en cuenta que la masa combinada de estos satélites era de menos de 60 kilos, quedaba claro que la propuesta de SpaceX era lanzar una Starship directamente a órbita, sin utilizar el Super Heavy. La NASA, no obstante, rechazó la propuesta debido al riesgo de no obtener los permisos para un vuelo orbital en las fechas previstas para el lanzamiento, julio del 2022. Se suponía que la Starship no equiparía ni tren de aterrizaje, ni superficies aerodinámicas, ni protección térmica para minimizar el peso, así que quién sabe si podría haberlo conseguido de haber mediado un contrato de por medio. A finales de marzo del 2021, y después del semifracaso del SN-10, el protagonista sin duda era el SN-11. Los días se sucedían agónicamente a la espera del encendido estático y del posterior salto del prototipo, que todos esperábamos que consiguiera por fin aterrizar de una pieza y sobrevivir algo más que los pocos minutos que lo hizo su hermano, el SN-10. Finalmente, el 22 de marzo, se produjo el esperado encendido estático de los 3 motores Raptor. Aunque aparentemente la prueba parecía haber transcurrido de forma nominal, un análisis posterior de la información proporcionada por la telemetría aconsejó sustituir uno de los motores, hecho que se produjo 3 días después, el 25 de marzo. Al día siguiente se realizaba un nuevo encendido estático, únicamente de ese motor, que pareció transcurrir sin incidencias, con lo que todo parecía listo para que el lunes 29 de marzo se produjera por fin el esperadísimo salto de 10 km de altura. Sin embargo, en otro giro de guión digno de una película de los hermanos Marx, el representante de la FAA que debía estar presente durante las pruebas no llegó a tiempo a las instalaciones de Starbase y hubo que esperar al día siguiente, 30 de marzo, a primera hora de la mañana para vivir, ahora sí, el esperado momento. Por desgracia, los astros parecían alinearse en contra tanto de SpaceX como de los aficionados y seguidores de la compañía, ya que esa mañana amanecía con una niebla densa que impedía ver cualquier detalle de lo que estaba pasando. Ante el asombro de todo el mundo, se anunciaba que el lanzamiento iba a producirse como estaba previsto, a pesar de la nula visibilidad a ras de suelo. Técnicamente, la aparición de niebla no suponía un riesgo extra para el desarrollo de la prueba, aunque evidentemente afectaba mucho a nivel de marketing y comunicación, ya que impedía una retransmisión, digamos, con cara y ojos. No obstante, está claro que el hecho de que el público pueda disfrutar de un buen espectáculo no es la primera prioridad de SpaceX en este tipo de pruebas, así que la compañía decidió seguir adelante con el plan previsto. Así pues, a la hora prevista, en medio de una densa niebla, el SN-11 se elevaba ruidosamente desde la rampa suborbital B. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. El ascenso se produjo de manera aparentemente nominal, aunque pudimos ver 2 detalles interesantes que vale la pena comentar. Por un lado, unos 25 segundos después del despegue, pudo apreciarse que uno de los motores, seguramente el motor 2, sufría una fuga de metano que derivaba en un pequeño incendio. Esto no pareció afectar a la fase de ascenso, pero tal y como comentó Elon Musk posteriormente, causó desperfectos en la electrónica del mismo que provocaron el trágico final.
Por otro lado, pudimos ver por primera vez imágenes del interior del tanque principal de metano, en las que podía distinguirse claramente la conducción de oxígeno líquido proveniente del tanque de cabecera situado en el morro. A los 2 minutos y 10 segundos de lanzamiento se producía sin incidentes el apagado del primero de los 3 motores, y un minuto después hacía lo propio un segundo motor. Por si la niebla no fuera suficiente, las imágenes de las cámaras situadas en el vehículo se congelaban, y nos perdíamos la fase final del ascenso y la transición del vehículo a posición horizontal. En ese momento, ya en plena maniobra belly flop, recuperábamos las imágenes de las cámaras on-board y podíamos ver el descenso controlado en caída libre hasta que 5 minutos y 49 segundos después del despegue se producía el encendido final de aterrizaje. En ese momento perdíamos no solo las imágenes, sino también la telemetría del vehículo, lo cual no presagiaba nada bueno. La última imagen mostraba el encendido del primer motor, pero se desconocía qué había pasado después. Ni qué decir tiene que hubo momentos de confusión e incertidumbre, hasta que se confirmó que se había perdido el vehículo. Tocaba anotar otra baja en la flota de prototipos Starship, y ya iban 4. En los días posteriores se fueron conociendo detalles de lo que pudo haber pasado, y aunque se especuló con que hubiera sido accionado el Sistema Automático de Terminación de Vuelo, FTS, finalmente se supo que ese incendio al inicio del vuelo provocado por una pequeña fuga de metano dañó el motor número 2 y provocó que la segunda ignición del mismo, en la maniobra final de aterrizaje, derivase en un arranque duro, como lo calificó Elon, y una ulterior explosión que destruyó el prototipo en 1000 pedazos. Durante unos segundos llovieron literalmente partes de la Starship SN-11 en un radio de casi 1 kilómetro. De hecho, hubo testigos que aseguraron que partes livianas del vehículo habían llegado hasta distancias de entre 5 y 8 kilómetros, aunque podrían ser restos de aislamiento que se desprendieron a gran altitud de la parte baja del vehículo y que habrían sido arrastradas hasta allí por el viento. Los días posteriores podían verse claramente en los alrededores restos del malogrado SN-11, esparcidos por doquier. Las cámaras situadas en la zona por la Padre Everyday Astronaut o NASA Spaceflight se salvaron por los pelos, e incluso el propio Starhopper estuvo a punto de ser alcanzado por los restos del vehículo. Resumiendo, entre la dificultad para ver lo acontecido y el desenlace de la prueba, nos quedó un sabor de boca algo amargante. Pero claro, la compañía de Elon Musk no iba a permitir que esta sensación de desasosiego se extendiera demasiado en el tiempo. Por aquel entonces, SpaceX estaba aprovechando la experiencia adquirida en construir enormes depósitos de acero inoxidable para fabricar sus propios tanques en lugar de comprarlos a terceras empresas, con el consiguiente ahorro de costes. En ese sentido, el 5 de abril del 2021, el depósito de combustible GSE-1 fue trasladado a la nueva granja de tanques en la zona de lanzamiento orbital, mientras en la zona de fabricación se estaban construyendo al menos 2 tanques más, el GSE-2 y el GSE-3, que como sabéis no serían los últimos. En el High Bay, cumpliéndose las sospechas, se desmontó el prototipo BN-1, por cierto, utilizando ya la nueva grúa puente recién instalada. Y ya se habían visto partes del BN-2, del que Elon Musk declaró que podía ser el protagonista del primer vuelo orbital, y del BN-3, incluida alguna rejilla aerodinámica al estilo de las que equipaban los Falcon 9, aunque evidentemente más grandes. Sin embargo, el nuevo centro de atención era el prototipo de Starship SN-15, que iba ganando popularidad semana tras semana, y más aún después del último y sonoro fracaso. Se trataba, como hemos comentado, de un prototipo de nueva generación que, según palabras del propio Elon Musk, contenía literalmente cientos de mejoras respecto a los vehículos anteriores, es decir, los SN8, SN9, SN10 y SN11. El SN15 contaba con un nuevo diseño del cono de empuje, cambios en la aviónica y en el software de control, motores de nueva generación versión 1.5 con número de serie por encima del SN50, etcétera, etcétera. Por todo esto, había muchas esperanzas en las probabilidades de éxito de este nuevo vehículo. Ya al día siguiente a la desintegración del SN11, el SN15 se trasladó al High Bay con el objetivo de finalizar su ensamblado, mientras que los días siguientes se completaba la construcción del mismo. El día 8 de abril del 2021, la nueva joya de la corona de los chicos de SpaceX se trasladaba a la rampa de lanzamiento suborbital A para iniciar su campaña de pruebas. El aumento del número de losetas térmicas instaladas en este prototipo era evidente, rondando las 1000, y por tanto casi triplicando las montadas en su hermano mayor SN11. También pudimos ver que el nuevo prototipo equipaba una antena Starlink, lo que indicaría que se iban a probar las comunicaciones a través de la constelación de SpaceX durante las pruebas y el salto del mismo. El vehículo aún no contaba con los motores Raptor instalados, ya que se pretendía probar el nuevo cono de empuje en primera instancia con el simulador hidráulico, que había sido instalado previamente en la rampa. Así, el día 12 de abril ya se realizaba, aparentemente con éxito, la primera prueba criogénica de presión con nitrógeno líquido. Al parecer, el nuevo diseño del cono de empuje cumplía las expectativas, así que los ingenieros retiraron el sistema hidráulico y procedieron con la instalación de los 3 nuevos motores Raptor de última generación, el SN54, el SN61 y el SN66. Eran tiempos frenéticos en Starbase. Elon Musk fantaseaba con cazar al vuelo la Starship en posición horizontal sin tener que realizar la maniobra final de aterrizaje backflip, lo cual parecía una locura hasta para el propio Elon. ¿Cómo sería algo así, teniendo en cuenta que la Starship descendería prácticamente en caída libre a una velocidad terminal seguramente superior a los 100 km/h?
La segunda opción, igualmente ambiciosa pero más realista, sería cazar al vuelo la Starship con la torre de servicio, igual que lo planeado para el Super Heavy, teniendo como plan de emergencia la posibilidad de aterrizar verticalmente mediante retropropulsión directamente sobre su chasis en la rampa de aterrizaje, o sea, sin tren de aterrizaje. Tened en cuenta que SpaceX acababa de comunicar a la FAA su intención de construir una estructura de más de 140 metros de altura que se encargaría de colocar la Starship encima del Super Heavy, de facilitar el acceso de futuros astronautas a la nave y cazar al vuelo a la gigantesca primera etapa, y eventualmente a la segunda. Vamos, una mole a la que Elon Musk bautizó como Mechazilla. Ya sabéis, un robot japonés de esos gigantes al que solo le faltarían las patas, y de la que por aquel entonces solo existían los cimientos. Elon seguía afirmando que antes de que finalizara la década, la Starship llevaría astronautas a la superficie de Marte, y la presidenta Wayne Shotwell afirmaba que esperaban estar transportando cantidades significativas de personas entre puntos distantes de la Tierra en 2025. Tal era la confianza que se respiraba en el seno de la compañía. ¿Se reflejaría toda esta confianza en el inminente vuelo del SN-15? ¿Conseguirían, después de 5 intentos, que una Starship aterrizara de una pieza y sobreviviera a ello? ¿Cuándo veríamos el primer Super Heavy en acción? Las respuestas a esas preguntas las contestaremos en los próximos capítulos, así que paciencia. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que podéis apoyar el contenido con cosas que son gratis, como darle al like, suscribiros, comentad, compartid, etc. Si queréis darme un plus de apoyo, ya sabéis, podéis haceros miembros del canal. Y ya que hablamos de los miembros, dejadme saludar a los SpaceXtormers. Leo para ir más rápido. Pretac8472, Paul Anderson PC, DJ Esmerald, Damián Roces, Germán Domínguez, Prometeos38, Alonso602, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. Muchas gracias. Adiós.